significativas de calor. Y reversible pues, significa básicamente que si tú llegas de un punto a otro en un proceso, en principio podrías regresar a la misma situación anterior, ¿ok? Lo cual es una cuestión muy ideal y en general eso no se puede. Más bien, los procesos en general se conocen, bueno, más bien tienen que ser politrópicos, ¿ok? Politrópicos en donde sí puede haber cambios, un poco de cambios en transferencia de calor y por supuesto son irreversibles, ¿no? Entonces es una idealización, pero partimos de ahí para calcular muchas cosas. Pero entonces, en principio lo que queremos decir es que no hay pérdidas de calor, ¿ok? Muy bien. De acuerdo, entonces vamos a hacerlo acá. Tenemos que, no, nuestra definición es el módulo de compresibilidad igual a así, ¿ah? Que dijimos que esto es igual a ρ por el cambio de la presión con respecto a la densidad, ¿no? Aquí nos están diciendo que P entre ρ a la K es una constante. Por lo tanto, pues yo puedo hacer esto como P igual a C por ρ a la K. ¿Okay? Si alguien tiene cualquier duda, me puede detener, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que nosotros queremos es calcular esto, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos aquí el cambio de la presión con respecto a la densidad, el cambio de la presión con respecto a la densidad, y lo vamos a hacer, pues, con esta relación que tenemos aquí. Bien, si nosotros derivamos esto, y corríjanme si estoy mal, sería C por K por ρ a la K menos 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con eso, ya podríamos nosotros sacar lo que es esto, el módulo de compresibilidad, simplemente sería ρ por lo que tenemos aquí, C, K, ρ a K menos 1. ¿Ok? Además, sabemos que esta C es igual a P entre ρ a la K. Entonces, por favor, sustituyan esto, resuelvan esto para ver cuánto queda al final el módulo de compresibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, háganlo. Les doy 5 minutos y en un momento comparamos.
¿Cuál es el módulo de compresibilidad en este caso? También me dio P, profe. Te dio la presión, a ver, igual que no, en el caso anterior, porque te dio P. Muy bien, gracias. ¿Alguien tiene algo diferente? A mí me dio P por K. A mí también. Igual a mí. A mí también. P por K. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sí, efectivamente, verifiquen, es P por K o K por B, como ustedes quieran. Sí, a lo mismo. K por P. ¿No? Entonces, el módulo de compresibilidad para un gas en condiciones isentrópicas es simplemente el índice K por la presión. ¿Okay? O sea, es muy similar al caso anterior, que era simplemente P, pero ahora está multiplicado por K. ¿Okay? Y si vamos más allá, bueno, este es el caso general. ¿Okay? Si nosotros consideramos que es un gas ideal, entonces dice, obtenga la velocidad del sonido C, ¿okay? La velocidad del sonido C a través de un gas en condiciones isentrópicas. ¿Okay? Sí se sabe que está relacionada con la compresibilidad del mismo. ¿Okay? Entonces vean ustedes, la velocidad que vamos a tener del sonido en el aire, obviamente, tiene que ver básicamente con su índice de compresibilidad, o sea, las condiciones locales que haya en el aire, ¿de acuerdo? Entonces, pues va a cambiar, ¿no? La velocidad del sonido no es algo fijo en aire, ustedes seguramente conocen un valor. ¿Alguien por aquí conoce el valor de la velocidad del sonido aproximado? Es como 320 metros sobre segundo, ¿no? Gracias. Sí, efectivamente es alrededor de 320 metros por segundo, ¿no? Entonces vamos a ver, lo que nos dice en los libros es que este valor C es igual a, ahí lo puse con R, bueno, no importa,
¿ok? Es el cambio de la presión con respecto a la densidad a entropía constante y raíz cuadrada de eso. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos, otra vez, que el módulo de compresibilidad es igual a ρ por el cambio de la presión con respecto a la densidad, ¿no? Nosotros sabemos eso. Y entonces, nosotros podríamos aquí decir que el módulo de compresibilidad a entropía constante para un gas ideal sería igual a K ρ por RT, ¿de acuerdo? K ρ por RT. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir aquí? Que T es igual, ¿no? O aproximadamente igual, si quieren, a así, ¿no? ¿Okay? Y esto sería igual simplemente a ρ, otra vez, vamos a ponerlo como lo tenemos aquí, K por ρ RT entre ρ raíz, y esto da simplemente raíz de R por T por K. ¿Ok? De acuerdo, entonces ya con eso ustedes pueden, podríamos calcular esto, ¿no? C igual a la raíz de RT por K, ¿ok? De la fórmula, y dice aquí, ¿cuál es la velocidad del sonido en aire a una temperatura de 20 grados centígrados? La K, que se iniciaría bático es de 1.4, y la R, la constante del aire, es 287 joules sobre kilogramo. ¿Okay? ¿De acuerdo? Entonces, por favor, calcúlenlo y díganme cuánto vale esta C en estas condiciones. $89.64. 89.94. Ah, recuerden que los 20 grados hay que pasarlos a... Sí, es cierto, se me olvidó. Sí, exacto. 343. ¿no? 343, muchas gracias. Punto 20. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, aquí da 343. A ver si alguien tiene algo similar. Sí, a mí me salió lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias a los que están participando. Sí, efectivamente, pues vean, es como había dicho su compañero, aproximadamente 320. De nuevo, depende a qué temperatura estés, ¿no? Si estás a 10 grados, a 15 grados, en fin, ¿no? Puede variar, pero aproximadamente es eso. ¿Cuánto sería esto en kilómetros por hora? No sé si alguien me pueda decir. A mí me salió 1234.8. Muchas gracias. Sí, efectivamente, son como 1235 más o menos, ¿no? 1234 o 35 kilómetros por hora, ¿no? Que obviamente es una velocidad infame,
Y sabemos que pues hay aviones pequeños que pueden superar esta velocidad, algunos proyectiles, ¿de acuerdo? Pueden incluso superar la barrera, ¿no? La barrera del sonido. También habíamos comentado que en estas condiciones, cuando tenemos, por ejemplo, un avión moviéndose en el aire a velocidades tan altas como 300 metros por segundo, ahí tenemos que el aire que está alrededor del avión pues va a puede experimentar cambios de densidad, de temperatura importantes, ¿ok? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos una condición de flujo compresible, ¿ok? ¿Sí? Normalmente, si tenemos aire moviéndose a esas velocidades, pues sí vamos a tener cambios en la densidad importantes. Pero está establecido que si la velocidad del aire es menor a 1/3 de la velocidad del sonido, o sea, aproximadamente menor a 100 metros por segundo, los cambios de densidad no son importantes. O sea, considerando que no hay cambios de temperatura, que no está calentando nada, si el aire se mueve a menos de 100 metros por segundo, podemos decir que tenemos flujo incompresible. Incompresible, ¿no? Entonces, eso debe quedar muy claro en cuanto a lo que es flujo compresible e incompresible, ¿no? El flujo de aire o de cualquier gas puede ser de los dos tipos, no siempre va a ser compresible. Muy bien. Dice, para un líquido se tiene esta relación, ¿no? La velocidad del sonido va a ser aproximadamente igual a el módulo de compresibilidad del líquido entre su densidad, ¿no? Es básicamente no básicamente, es de hecho lo mismo que tenemos acá, ¿de acuerdo? O sea, es lo mismo para aire, es lo mismo para líquido. Dice, calcule la velocidad del sonido en agua. ¿Ustedes qué creen? ¿La velocidad del sonido es mayor, menor o igual en agua? Yo creo que es muy parecido. De acuerdo, ¿tú crees que es muy parecido? ¿Mm? Muy bien, ¿alguien tiene una idea así contundente de que es menor, mayor o tiene que ser igual? ¿Sería la misma? Ok, entonces ya hay dos personas que dicen que tiene que ser lo mismo, ¿no? O sea, la velocidad del sonido, o sea, la velocidad en la que se propaga el sonido tendría que ser similar o igual si estamos en aire o si estamos en agua. Pues vamos a ver qué pasa. El módulo de compresibilidad del agua, ya lo habíamos visto por acá, si me voy un poco arriba, está aquí, de nuevo, es 2.21 gigapascales. Entonces, vamos a ponerlo por acá. El módulo de compresibilidad del agua es aproximadamente 2.21 gigapascales, ¿de acuerdo? Y la densidad, pues, es aproximadamente 1000, ¿no? 1000 más o menos. 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, díganme el valor de la velocidad del sonido en agua. Me dio 1486. Perfecto, muchas gracias. Vamos a esperar a que los demás terminen. A ver si les da similar o diferente. A mí me dio 1486.61.
Muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Entonces ya hay dos personas que le sale 1486 metros por segundo, ¿de acuerdo? Entonces vean, ¿no? ¿Qué pasa si comparamos estos dos? ¿Sí? Entonces, bueno, no bastante, ¿no? Es significativamente mayor, por decirlo así, la velocidad del sonido en agua. Entonces, es algo que a lo mejor muchos de ustedes no sabían o no se lo imaginaban, y pensaban a lo mejor que era una cantidad absoluta, ¿no? Como la velocidad del sonido, de la velocidad de la luz, por ejemplo, que sabemos que esa es una y es así. Bueno, resulta que el sonido se tiene que propagar en un medio, ¿okay? Entonces tiene que haber moléculas en este medio para que el sonido se pueda propagar, ¿okay? Y bueno, pues en líquido sabemos que las moléculas están ligeramente, algo más juntas que en aire. ¿De acuerdo? Entonces, pues la posibilidad de que haya choques entre moléculas que propaguen el sonido, pues es mucho más rápido en líquido porque están más cerca una de otra, ¿no? Es por eso que sí, tiene que ser la velocidad del sonido mayor en agua mayor en cualquier líquido que en gas, ¿ok? Y eso es del orden de casi 4 veces o más de 4 veces la velocidad que había en el aire. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, profe, todo bien. ¿Ok? ¿Qué esperarían ustedes que pasaría en un sólido? ¿Cómo sería la velocidad del sonido en un sólido? Pues creo que dependiendo del sólido, ¿no? Porque, por ejemplo, pensando aquí en las casas, que luego se escucha lo que los vecinos dicen o hacen, depende mucho también del material con el que está hecho la pared. Pero si fuese, no sé, en un hospital con paredes de plomo que estén conteniendo a un equipo médico que usa átomos que son radiactivos, pues imagino que sería más difícil que sí se pueda traspasar el sonido porque tiene las moléculas pues más pues bueno, se les complicaría más pasar, ¿no? No sé cómo decir esa parte. Exacto. Aquí hay que tomar tal vez una diferenciación, porque puede ser, díganme si tengo aquí espacio, vamos a suponer, y sí, efectivamente tiene razón, ¿no? Ustedes saben que hay incluso cuartos diseñados para aislar el sonido, ¿ok? O sea, hay cuartos, normalmente las paredes tienen una serie de picos así, ¿no? Lo utilizan mucho en estudios, ¿no? O en lugares, ¿no? Donde, no sé, requieren que haya un aislamiento sobre todo de afuera de adentro hacia afuera, ¿no? Como estaciones de radio, no sé, o estudios de grabación. Incluso, pues, para hacer una serie de experimentos, ¿no? Por ejemplo, en el ICAT, aquí en la UNAM, hay unos cuartos especiales para eso, ¿ok? Entonces, también depende de dónde generes el sonido. El sonido, tú lo puedes generar, digamos, en un punto adentro del cuarto, ¿ah? Y aquí tú puedes generar el sonido y el sonido se va a propagar acá, ¿no? Y efectivamente tú puedes tener una pared especial que evite que el sonido se transmita a través de la pared, ¿ok? Entonces obviamente hay paredes mucho más eficientes que otras. Y así, por ejemplo, para aquellos que vivo en un departamento, pues sí lo veo, ¿no? O sea, ¿de qué material hicieron las paredes que se escucha todo, ¿no? Sí, los materiales que normalmente son porosos, ¿no? Los materiales no son muy sólidos. Entonces, dependiendo del material con el que esté fabricado algo o del espesor, puede provocar que se escuche
se escuche aún más, ¿no? Sin embargo, a lo que en particular aquí se refiere en este ejercicio es qué pasa si tú provocas el sonido incluso, o sea, justo aquí en este punto, o sea, en la pared. ¿Qué quiero decir? Que golpees la pared, ¿no? ¿Cómo se transmite? Haciéndolo un poquito más ancho. ¿Sí? Imagínate que tú aplicas un golpe aquí. ¿Cómo se transmite el sonido a través de este material sólido? ¿Ok? Es básicamente lo que estamos diciendo. Y sí, igual que en el caso anterior, la velocidad del sonido se calcula con esta misma relación, ¿no? El módulo de compresibilidad entre la densidad. Ahora, aquí en el módulo de compresibilidad es algo que igual no está muy conocido o muy asociado en sólidos. No se ve por ahí. Yo lo he tratado de buscar en libros. No se ve mucho por ahí. Pero lo que sí he visto es que el módulo de compresibilidad tiene que ser más o menos del orden que el módulo de elasticidad o módulo de Young. ¿Ok? O sea, está muy relacionado o es del orden de. ¿Ok? Entonces nosotros, por ejemplo, si conocemos el módulo de Young de cualquier material sólido, podríamos más o menos estimar cuál sería la velocidad del sonido. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice, calcule la velocidad del sonido a través del acero. Aquí yo les voy a dar el dato. Ahora sí tengo la computadora. ¿Alguien lo tiene ahí en su computadora? Pongan módulo de Young acero. Pues hay dos. Uno que es de acero al carbono, perdón, y otro aleado. Ajá. El de al carbono dice que es de 19.5 a 20.5. Ah, pues vamos a poner uno promedio, ¿te parece? Gracias. Vamos a ponerle 20, ¿no? Entonces, el módulo de Young, vamos a ponerlo del orden de 20, ¿qué son? 20 por 10 a la 10 newton sobre metro cuadrado. Ajá, ok. Y a ver, ¿cuál sería el valor de la densidad de un acero? Por ahí búsquenlo, por favor, que también va a variar, ¿no? Pero si ustedes ponen en Google densidad de acero, encontré siempre uno. les manda. Ajá, por favor. 7.850 kilogramos sobre metro cúbico. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, alrededor de 7.850 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Más o menos, ¿no? Recuerden que esto puede variar dependiendo del material. Entonces, por favor, ahora sí calculen el valor de la velocidad del sonido a través de la red. Me da 5.047.54 metros sobre segundo. Muchas gracias. Pues alrededor de 5.000, ¿no? 5.047 metros por segundo. ¿Ok? No sé si alguien tenga algo diferente, pero no creo, debe ser muy similar. Ok, perfecto. Bien, ¿dudas? No, perfecto. Todo bien, excelente. Muy bien, entonces vamos a continuar.
con un último ejercicio que nos dice, estima el cambio relativo de densidad, delta rho entre rho cero, de agua en el océano a una profundidad de 10 kilómetros. Considere que la presión en el océano aumenta una atmósfera con cada 10 metros de profundidad. ¿Ok? O sea, lo que queremos saber aproximadamente es qué tanto cambia la densidad cuando estamos a una profundidad de 10 kilómetros. ¿Alguien conoce cuál es la máxima profundidad que conocida en el océano? No, profe, ni idea. Ni idea. Es un dato bastante interesante. Resulta que, a ver, déjenme poner, una atmósfera es aproximadamente 101,325. A ver, déjenme ver si lo tengo por acá. Ay, disculpen, ahorita me vuelvo a conectar. Ok. Okay, ya están moderados. Más pequeño. Bueno, vamos a ver. Justamente el lugar se conoce como Fosa Mariana, ¿no? Fosa de las Marianas. ¿Ok? Entonces, pues sí, es el lugar más profundo, que está muy cerca, de hecho, de Japón. Vamos a ver. ¿Ok? Y entonces, no sé si alcancen a ver aquí, pero pues está muy chico. Profundidad. Pero está alrededor de 11 kilómetros de profundidad, ¿no? Por aquí se ve un poco mejor. Vean, está a 10.9 kilómetros, ¿no? Y ahí te dicen algunas referencias. Por ejemplo, es incluso más profundo que la altura del monte Everest. Te dicen, por ejemplo, a qué profundidad está ubicado el Titanic, ¿de acuerdo? A qué profundidad no llega para nada la luz, que es aproximadamente entre 4.000 y 6.000. Y bueno, aquí indica justamente que son 11.050 metros, ¿no? La fosa de las Marianas. Entonces es un lugar que ya, ¿no? Se sabe es básicamente el más profundo conocido. ¿Ok? ¿Qué pasa con las condiciones del agua ahí? Si nosotros regresamos al problema, veíamos qué tanto cambia la densidad. Sabemos entonces que de nuevo, el módulo de compresibilidad es ¿sí? Este es el módulo de compresibilidad. Ok. ¿No? Nosotros aquí podríamos separar y decir el cambio de la presión en función de la densidad es igual a no. Esto no me sirve. Es el cambio de la densidad entre la densidad igual a ok, voy a separarlo aquí. Y vamos a integrar esto desde una rho inicial hasta una rho final, y obviamente aquí también desde una presión
inicial a una presión final. Por lo tanto, del lado izquierdo pues tenemos logaritmo, ¿no? Logaritmo. ¿Ok? Y de este lado simplemente voy a tener presión final menos presión inicial entre el módulo de compresibilidad, que simplemente le voy a llamar el cambio de la presión entre el módulo de compresibilidad. Por lo tanto, para quitar el logaritmo, puedo decir que ρf entre ρ0 es igual a exponencial de esto, ¿no? También puedo definir el cambio de la densidad igual a ¿ok? Y esto equivaldría a decir que ρf entre ρ0 es igual a ¿sí? ¿Estarían de acuerdo? Entre ρ0. Y esto es igual a cambio de la presión entre el módulo de compresibilidad. ¿Okay? ¿Por qué hago esto? Bueno, es simplemente porque me están pidiendo, de nuevo, el cambio de la densidad con respecto a la densidad inicial. ¿Ok? Entonces, aquí quedaría simplemente Disculpe, profe. como... Sí, Yo no entendí cómo, después de que definió el cambio de la densidad, ya no entendí qué pasó. después de esta parte de aquí. Sí, justo. Ok. Simple, lo que estoy haciendo aquí es, estos ya no hay problema, ¿no? ¿Lo entiendes? Sí, hasta ahí me quedé. Ok. Entonces, esto de aquí, simplemente yo lo estoy definiendo. El cambio de la densidad es igual a densidad final menos densidad inicial, ¿no? Así como yo puedo decir, el cambio de la presión es presión final menos presión inicial, yo también puedo decir el cambio de la densidad es igual a densidad final menos densidad inicial. Entonces, es una definición que yo estoy dando. ¿Ok? Entonces, tú puedes despejar de aquí ρf y te queda delta ρ más ρ0. ¿Ok? Sí, profe, ya me quedó claro, gracias. ¿Ya? Ok. Y eso pues ya es lo que tenemos aquí justamente. Muy bien. Entonces simplemente estoy haciendo cambios de variables para obtener lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces de aquí, pues yo puedo, esta parte de aquí es igual a 1 más el cambio de ρ entre ρ0, ¿está? Igual al exponencial de delta P entre el módulo. Y ya finalmente lo que me están pidiendo es, el cambio de la densidad entre la densidad inicial, pues es igual a exponencial del cambio de la presión entre el módulo de compresibilidad menos 1. ¿Ok? Y eso sería entonces justamente lo que tengo que calcular. ¿Ok? ¿Alguna duda de lo que hice aquí?
No, profe. ¿Ok? ¿Queda claro? Perfecto. Muy bien. Entonces, volvamos al problema. Dice, estime el cambio relativo de densidad de agua en el océano a una profundidad de 10 kilómetros. Considere que la presión en el océano aumenta una atmósfera con cada 10 metros, ¿no? Entonces ya vimos aquí, una atmósfera es igual a 100.325 pascales. ¿Ok? Entonces, vean, P0, o sea, vamos a suponer, para que quede claro, que si esto es el nivel de agua, ¿ok? Aquí voy a tener P0 y la densidad 0, ¿no? Y hasta abajo, en el lecho marino, ¿ok? Sabemos que son 11 kilómetros, voy a tener, ¿ok? La presión final y la densidad final, ¿ok? El módulo de compresibilidad, ya lo sabemos, en agua es de aproximadamente 2.21 gigapascales, ¿ok? Entonces, con esto ya podrían ustedes calcular este valor, ¿ok? Ya tienen EV, les faltaría delta P, ¿no? Pero delta P, que es presión final menos P0, necesitan la presión final. ¿Cómo calculan la presión final? Pues fácilmente. Considere que la presión en el océano aumenta una atmósfera cada 10 metros. ¿Ok? Entonces, con eso ya pueden saber cuántas atmósferas tienen a esa profundidad y por lo tanto ya podrían conocer la presión en el lecho, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, calculen el cambio de la densidad con respecto a la densidad inicial. ¿De acuerdo? Por favor, háganlo todos para poder comparar.
Perdón, una aclaración aquí, creo que me emocioné. No, según el problema no son 10 kilómetros, no son 11 kilómetros. 11 kilómetros es lo de la fosa Mariana, está diciendo 10 kilómetros. Sí, 10 kilómetros. ¿De acuerdo? Esa es nada más ese pequeño dato. Eh, ¿Alguien ya tiene un dato? Yo todavía no, profe. Ok, vamos a permitir unos minutos más. Profesor, dijo que aumentaba una atmósfera cada 10 metros, ¿verdad? De profundidad. Así es, Ok. una atmósfera cada 10 metros. A lo mejor por ahí alguien ya sacó el valor de la presión final. Bueno, la presión en el fondo. Pues, bueno, no sé si lo hice bien, pero yo nada más aumenté 3 ceros de lo que ya vale una atmósfera. Es correcto. ¿Ok? Si lo vemos en términos simples, pues sí, es eso simplemente, ¿no? Son 101, 325 por 10 a la 3 pascales. ¿Ok? Ese sería el valor de la presión al final. Y obviamente, sí, No, no, escucho. no, diga, profe. De la densidad 0, pues sería los 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? O sea, la densidad a nivel del mar.
Bueno, aunque ese dato no lo necesitan, pero Perdón que mi pregunta sea un poco tonta, profe, pero lo del exponente es usar Euler en la calculadora. el exponente, ¿cómo se llama? A ver, es el e a la x. Ah, ok, gracias. Ujú. A mí ya me salió, pero no sé si esté bien. A ver, adelante, no importa. Me salió 0.046. Ok. Sí, a mí también. Gracias. Sí, a mí Está también. muy bien. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están calculando. 0.046. Sí, efectivamente lo que es, ¿no? Si vemos en términos de porcentaje, vean ustedes que sería aproximadamente 4.6%, ¿no? Correcto, entonces lo que nos está diciendo es que la densidad aumenta aproximadamente un 4.6%, que es muy poco, ¿no? En realidad, a pesar de que la presión es del orden de 1000 veces, ¿no? Del orden de 1000 veces la presión atmosférica, la densidad apenas cambia un 4, máximo un 5%, ¿no? Entonces es muy poco, es por eso que pues en casos prácticos es difícil tener una condición en el cual un líquido, el agua, va a cambiar de densidad, ¿no? Por eso es que en muchos procesos el agua se considera como bueno, los flujos de agua son incompresibles, ¿de acuerdo? Y de hecho estaba viendo por acá, déjenme ver si aquí está, ¿no? Entonces nos dice que aquí está lo de la foso de las Marianas, dice, se ejerce una presión de 1086 bares, ¿no? A esa profundidad de pues, prácticamente 11 kilómetros. Y vean ustedes, aquí dice más de 1000 veces la presión atmosférica. Con esta presión, la densidad del agua, estamos por acá, ¿no? Con esta presión, la densidad del agua se incrementa a 4.96%, ¿ok? Nosotros lo calculamos un poco menos profundo y nos dio 4.7%, que como ven pues es prácticamente es lo mismo, ¿no? Es básicamente el mismo cambio de densidad, ¿ok? Muy bien, entonces es algo bastante interesante y nada más quedarse que todas las sustancias tienen, pueden tener una compresión, ¿no? Aunque sea muy pequeña, pero todas las sustancias son susceptibles a comprimirse. ¿Ok? ¿Alguna duda final? Antes de continuar con lo siguiente. Bueno, creo que es un comentario. Creo que en la presión final es por 10 a la 6, ¿no? Porque, bueno, según yo era dividir 10.000 los kilómetros entre los metros y después multiplicarlo por la atmósfera, ¿no? Sí, te salen 1000 atmósferas y eso ya lo multiplicas por 101.325 y pues es agregarle otros 3 ceros. Por eso, entonces sí es 101.325 por 10 a la 3. A ver, esto, aquí lo que, ya, a lo mejor ya sé por dónde está la confusión. Este no era un punto, era una coma. Así, 101.325 por 10 a la 3, eso está bien, ¿no?
¿O es por 10 a la 6? Sí, es que sí, parecía como si fuese un punto y nada Un más punto. está recorriendo pues ahora sí Sí. que el punto hasta el 325. Sí, perdón, entonces sí que me lo quito. 100.325 por 10 a la 3. ¿Okay? Si fuera puesto un punto, entonces sería por 10 a la 6. Y así ya no habría confusión. Perdón, una disculpa. De acuerdo, muy bien. Excelente, vamos con los... Sí, Yo tengo una duda. claro. Bueno, es prácticamente lo mismo, pero no en ese caso lo que pusimos como presión final. Estaríamos calculando el cambio de presión en sí. Ah, bueno, claro, ya. Ah, qué buena pregunta. Una cosa es la presión final y otra cosa es el cambio de presión. No hay que confundir, ¿no? La verdad es que yo no lo tengo aquí porque no lo calculé, pero vean, hagámoslo ahorita. Dice, considere que la presión en el océano aumenta 1 atmósfera cada 10 metros, ¿no? Entonces tenemos una atmósfera cada 10 metros. Estamos considerando 10.000 metros, ¿ok? Por lo tanto, estamos hablando que el incremento son 1.000 atmósferas, ¿ok? Haciendo la regla de 3. El incremento son 1.000 atmósferas. ¿Ok? Entonces, la presión final es el incremento, o sea, estas 1.000 atmósferas, más la presión inicial, ¿no? Por lo tanto, la presión final son 1.001 atmósferas. No sé si quedó claro. Sí, es que lo que me hacía mucho sentido es que ahí en el diagrama puso que presión final es igual a 101.325 por 10 a la 3 pascales. Entonces esto está mal. Ajá, sería cambio de presión ese. Claro, disculpen. Entonces, esto sería, sí, es totalmente correcto. El cambio de la presión es, por favor, corrígenlo. Sí. Este es el cambio de la presión. Sí, 101.300 por 10 a la 3. De acuerdo, sí, ahí sí yo cometí un error. ¿Sí? Y ya bueno, si quieren calcular la presión final, pues ya hacen la conversión de 1.001 atmósferas y ya les va a dar eso en pascales. ¿De acuerdo? No sé si ahora sí ya quedó claro. Sí, todo bien, gracias. Perfecto, no, gracias a ti. Gracias por aclararlo. Excelente, muy bien. De acuerdo. Vamos al siguiente punto, también muy, muy importante, sobre todo en la parte de fluidos sanguíneos, ¿ok? Es muy importante, que es la viscosidad, ¿no? La viscosidad, que es un concepto que ustedes seguramente ya estuvieron viendo por ahí en algún curso, o es algo que ya de antemano ustedes conocen que existe, ¿ok? La viscosidad, bueno, la viscosidad es una medida de qué tan fácil un fluido puede, digamos, desplazarse, puede moverse, ¿ok? O puede fluir, ¿ok? Y es una propiedad que está presente, y aquí sí se considera presente en todos los fluidos, ¿no? Gases, líquidos, e incluso se ha llegado a medir la viscosidad en algunos materiales que no son fluidos, que no son gas, pero tampoco son completamente sólidos. Por ejemplo, he visto por ahí en algún texto que miden la viscosidad de un músculo, ¿no? O la viscosidad de la piel, ¿ok? O la viscosidad de un tejido, que ustedes quieran, ¿no? Está un poco relacionado con el módulo de elasticidad, pero de corte, ¿no? Que en sólido se llama módulo de elasticidad de corte,
Porque el módulo que ustedes conocen, el módulo de Young, es un experimento en donde estás, justamente aquí abajo lo explico, estás deformando de manera normal, no tangencial, ¿ok? Muy bien. Entonces la viscosidad está presente también en todos los materiales. La viscosidad dinámica la van a encontrar principalmente con como estas dos letras griegas, la mu o la nu, ¿no? Dependiendo del texto. Sus unidades pues, son, por ejemplo, fuerza por tiempo entre longitud al cuadrado, o también es lo mismo masa entre longitud por tiempo. El sistema internacional es pascal por segundo, que es lo mismo que kilogramos sobre metro por segundo, ¿ok? O en sistema gringo, libra fuerza por segundo entre pie al cuadrado, ¿ok? Por ahí también pueden encontrar esta unidad, el poise o el poise, que nos dice que es simplemente un décimo de pascal por segundo, ¿ok? Y así tenemos distintos valores de viscosidad de distintos materiales. Esto es temperatura ambiente, ¿no? Más o menos. Puede variar. Por ejemplo, la viscosidad del agua es aproximadamente 1 por 10 a la menos 3 pascal por segundo, y la viscosidad de la sangre es del orden de 3 a 5 pascal por segundo. O sea, es de 3 a 5 veces más viscoso que el agua. ¿De acuerdo? El aire tiene una viscosidad de 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Okay? Entonces hay dos órdenes de magnitud ahí entre la viscosidad del agua y la viscosidad del aire. Entonces, en general, las viscosidades de líquidos van a ser más grandes, obviamente, que las viscosidades de aire. Pero vean, por ejemplo, tenemos un material que es la glicerina, que espero que podamos hacer un experimento con la glicerina en la siguiente semana. Y vean, es del orden de 1 a 2 pascales por segundo a temperatura ambiente. Es decir, que la glicerina es aproximadamente 1000 veces más viscoso que el agua. ¿De acuerdo? Los aceites de motor, ¿no? Pueden oscilar entre 0.05 y 0.5 pascal por segundo, dependiendo del grado, ¿no? del aceite. Y los aceites de cocina también andan muy cerca, ¿ok? Entonces, existen obviamente tablas gráficas que vamos a comentar más adelante, que nos pueden dar los valores de la velocidad de muchas sustancias, de muchos materiales. ¿Okay? Muy bien. Antes de ver tablas y todo ese tipo de cosas, nosotros sabemos que normales, ¿no? ¿Ok? Y entonces básicamente estiramos el material, ¿no? Y normalmente pues la zona donde ocurre mayor deformación es esta de acá. Y es donde normalmente cuando se rompe o falla el material es normalmente por ahí. ¿Ok? Entonces tú puedes hacer un diagrama del esfuerzo aplicado contra la deformación, ¿no? Donde la deformación pues se puede expresar como, digamos, un desplazamiento final menos un desplazamiento inicial entre un desplazamiento inicial. ¿Okay? Es una cantidad dimensional
que básicamente nos dice cuánto se desplazó, o valga la redundancia, cuánto se deformó. ¿Ok? Algunos materiales requieren, aquí no está dibujado, pero algunos materiales a veces requieren un esfuerzo mínimo para que empiecen a deformar, ¿no? A esto se le conoce como esfuerzo de excedencia. ¿Okay? Y entonces podemos tener esta pues, famosa relación, que es el esfuerzo igual a este módulo, que es digamos, la constante de proporcionalidad por epsilon. Y este es el módulo de elasticidad, donde las unidades aquí son pascales. ¿Okay? El módulo también son pascales. Y esto es adimensional. ¿Okay? Entonces, para establecer cómo se comporta un material, cuánto se deforma un material bajo la aplicación de un esfuerzo, pues esta es tal vez la prueba más común, ¿no? Hay muchas otras pruebas, ¿no? Hay pruebas que de fatiga, hay pruebas que puede ser esfuerzo pero al corte, pero esta en general es una de las más comunes. ¿Ok? Obviamente, pues nosotros no podemos hacer una prueba similar cuando tenemos un líquido o un gas, ¿no? No podemos agarrar una probeta de fluido, ¿ok? Entonces tenemos que usar otra técnica, ¿no? Pero obviamente si existe un fluido, sí puede estar sujeto a esfuerzos normales, ¿ok? Al igual que un sólido. El problema aquí es que no podemos nosotros tener una probeta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace en fluidos? En fluidos no queda de otra más que confinar la sustancia en un material, ¿okay? Confinar la sustancia en un depósito, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ¿no? Con calma, vamos a ver distintas técnicas que existen para medir la viscosidad, ¿no? Pero básicamente lo que yo tengo que hacer para medir la viscosidad es deformar al material, deformar al líquido, de alguna forma. Entonces, una de las formas más comunes, o la forma, así se resumen la mayoría de los métodos, es digamos, confinar el fluido entre dos superficies. Sería esta superficie y esta superficie de acá. Entonces, tú confinas tu fluido entre estas dos superficies y aplicas, y bueno, una de las superficies se tiene que mover a cierta velocidad. Normalmente la velocidad es constante, ¿no? En general, la velocidad es constante. Entonces, yo voy a aplicar aquí, en vez de un esfuerzo normal, estás aplicando un esfuerzo cortante, ¿ok? En este caso, pues esta placa, obviamente su velocidad es 0. ¿Ok? Y entonces, por definición, un fluido como tal, pues, con la aplicación, aunque sea de una pequeña fuerza cortante, se va a deformar, o sea, va a responder. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, tenemos que saber cuál es la fuerza necesaria que yo tengo que aplicar para que este fluido pueda moverse, ¿sí? Obviamente, no es lo mismo que yo tenga aquí agua, ¿no? Aquí yo tenga, por ejemplo, miel. Me va a costar más trabajo mover la miel que el agua, ¿no? ¿Okay? Entonces tiene que haber un instrumento que mida la fuerza que yo tengo que aplicar para poder mover la sustancia. Y así se basan la mayoría de todos estos sistemas que miden la viscosidad de un fluido. ¿De acuerdo? Muy bien. Si analizamos un elemento del fluido, este elemento del fluido, que es esto que estoy dibujando aquí, este cuadrado, entonces inicialmente vamos a suponer que tiene esta forma cuadrada. ¿Sí? Cuando ya se aplica la deformación, entonces vamos a suponer que el fluido ahora toma
esta forma, ¿no? Como este rombo, ¿ok? Entonces, yo tengo aquí una de Y, una de X, ¿ok? Yo aplico un esfuerzo cortante aquí arriba, y entonces esto me va a originar una DL y una D teta, ¿ok? Donde esta DL, ahorita lo vamos a ver aquí abajo, pero bueno, aquí igual queda más claro si lo pongo por acá. Esta DL es aproximadamente igual a, voy a ponerlo aquí, DU por DT. ¿Qué es esta DU y esta DT? Esta DU es la diferencial de velocidad que tenemos aquí, y esta DT es una diferencial de tiempo. ¿Ok? O sea que yo puedo decir que aquí, yo puedo tener aquí una velocidad que es igual a distancia entre tiempo. Entonces, una particularidad y una diferencia fundamental, que lo vamos a ver en distintos puntos en fluidos, es que no importa, en sólidos, importa cuánto se deformó el sólido bajo la aplicación de una fuerza, ¿no? Pero en fluidos no solo importa cuánto se deformó, sino a qué velocidad se deformó. ¿Ok? Esa es una diferencia fundamental, digamos, es una diferencia entre las definiciones que se usan. ¿Ok? Entonces importa a qué velocidad se está deformando. ¿Sí? Entonces aquí entra mucho la parte de velocidad. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las definiciones: esfuerzo cortante, diferencial de longitud, se forma una diferencial de ángulo, ¿ok? Esta diferencial de longitud, como ven, es, como les decía, es du por dt, y además la tangente de esta diferencial, vean ustedes que es dl entre dy, ¿no? Donde dy pues es esto, esta altura. ¿Ok? No sé si hay alguna duda por acá. Si tienen cualquier duda, me pueden interrumpir, ¿no? Entonces es un concepto fundamental que tienen ustedes que aprender. Por ejemplo, si el ángulo es pequeño, ¿saben, no? En el límite en que este ángulo tiende a 0, se puede comprobar que la tangente del ángulo es aproximadamente el mismo ángulo. ¿Ok? Si ustedes agarran un ángulo de 0.25 y le sacan la tangente, les va a dar aproximadamente 0.25. ¿Ok? Por lo tanto, podemos decir que esta z es aproximadamente igual a dl por dy. Que a su vez, dl dijimos que es du por dt entre dy. Por lo tanto, yo puedo decir que el cambio del ángulo entre el tiempo es igual a el cambio de la velocidad entre y. Y a esto se le conoce también, o se le llama gamma punto. Esto es un concepto muy importante que se conoce como, lo voy a poner en rojo, rapidez de deformación. Así como en sólidos tenemos esa epsilon, ¿okay? Esta epsilon que se le llama deformación y que es una cantidad dimensional. En fluidos, les decía, no importa cuánto se deforma, sino qué tan rápido se deforma. Y aquí tenemos este número que no sé por qué alguien decidió que le iban a poner gamma, punto, ¿no? El gamma, o sea,
¿De dónde viene? El gamma sería como la deformación. Y el hecho de que venga a punto es pues la velocidad a la que se está deformando. Por lo tanto, ¿qué unidades? ¿Alguien me podría decir qué unidades nos da aquí esta deformación? Esta rapidez de deformación. Creo que serías. Ay, bueno, es que según yo son segundos, pero no me falta otra. Sí, son segundos, pero a ver. Vean. Estamos hablando que U es una velocidad. ¿Ok? 1 entre segundo. 1 entre segundo, gracias. Exacto, ¿no? Entonces tenemos la velocidad es, digamos, metros por segundo, y Y, pues es una longitud. Entonces, ahí está, ¿no? 1 entre segundo. A su vez, por ejemplo, si vemos lo de teta, es radianes sobre segundo, ¿no? Los radianes ya sabemos que no se considera como una unidad tal cual, ¿no? Entonces, en general, pues sí, las unidades son segundos a la menos 1. Entonces, a diferencia de sólidos, esta es una cantidad que no es adimensional, tiene dimensiones. Y también es importante mencionar que en general todos los fluidos, ¿no? Ok, en general, o sea, su comportamiento de movimiento va a estar relacionado, o sea, el esfuerzo cortante aplicado va a estar relacionado con la deformación o el tipo de deformación aplicada. Todos los fluidos, gases, líquidos, e incluso también podríamos hablar de algunos materiales sólidos, entre comillas, ¿no? Porque de nuevo, hay ciertos materiales que no se pueden considerar 100% líquidos, o fluidos, 100% sólidos. Recuerden por ahí que tenemos gelatinas, ¿no? Tenemos chapopotes, tenemos cremas, ¿ok? Y mezclas, ¿no? De sólidos con líquidos, sólidos con gas, en fin. Entonces, todos esos materiales en general sí se les puede obtener su viscosidad, ¿ok? Y muy bien, ¿no? Entonces les decía, en general, para la mayoría de los fluidos, pues nosotros podemos obtener una función del esfuerzo cortante en función de la rapidez de deformación gamma punto. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes estudian en cualquier texto esto de viscosidad, pues es muy común este diagrama que relaciona, de nuevo, el esfuerzo cortante tau en función de la rapidez de deformación gamma punto, ¿de acuerdo? Y entonces podemos tener un sinnúmero de ejemplos. Aquí nada más estoy mostrando 5, pero en realidad hay muchísimos, puede haber decenas de tipos de fluidos que se han estudiado y muchos tienen un nombre característico, ¿no? Los más generales son estos 3 de aquí, que es el fluido adelgazante, el newtoniano y el dilatante. ¿Okay? ¿Cuáles son los newtonianos? Aquí pues viene, ¿no? Lo principal. Esta que es newtoniano nos indica que es una recta. ¿Ok? Entonces, en el caso en donde tenemos que el esfuerzo cortante es proporcional a la rapidez de deformación, entonces en ese caso tenemos los fluidos llamados newtonianos, ¿no? Que es esta ecuación de aquí, donde la constante de proporcionalidad es justamente la viscosidad. ¿Ok? Estos son los fluidos newtonianos. Entonces, ¿por qué es importante mencionarlo? Bueno, muchos fluidos por ahí tienen esta característica. No importa qué tan rápido lo deformes, o no importa qué esfuerzo apliques,
siempre van a tener la misma viscosidad si estamos hablando de temperatura constante. O sea, si en el proceso en el que estás deformando el material no aumentas o disminuyes la temperatura, la viscosidad en todo punto del fluido va a ser la misma. Y aquí son los fluidos llamados newtonianos. Y aquí están algunos ejemplos. Por ejemplo, en la mayoría de las aplicaciones pues, tenemos agua y aire, ¿no? Estos son considerados fluidos newtonianos. La mayoría de los gases también se pueden considerar newtonianos, los aceites, ¿no? Aceites de cocina, de motor, hidrocarburos. También los metales, cuando son líquidos, también se pueden considerar como newtonianos y hay un sinnúmero de sustancias, ¿no? Pero obviamente, la verdad es que la mayoría de los fluidos presentes en la naturaleza, muchos fluidos industriales, pues no obedecen esta relación, ¿no? Justamente se conoce como ecuación constitutiva, ¿sí? De fluidos newtonianos. ¿Y por qué newtonianos? Bueno, pues fue justamente Isaac Newton el primero que estuvo haciendo experimentos con este tipo con una cantidad diferente de fluidos, y fue el primero que le ocurrió hacer este experimento, ¿no? Si buscan por ahí, su experimento es muy simple, es una mesa, digamos así, supone que es la mesa, por aquí digamos que había una polea, ¿ok? Por aquí tenía una masa, ¿ok? Y pues una cuerda, ¿ok? Y aquí aplicaba un peso. Obviamente, vamos a ponerlo con otro color. Aquí, entre la mesa y el sólido pues hay un fluido de ciertas características, ¿no? Entonces fue uno de los primeros que detectó justamente que dependiendo del fluido que tenga, iba a haber una variación en la velocidad, ¿no? ¿Okay? Con la que se desplazaba este material. Entonces, en su honor se conocen estos fluidos como newtonianos. Muy bien, de ahí podemos tener otras sustancias, como por ejemplo estas que se conocen como adelgazantes, que tienen una característica de que si tú aumentas el esfuerzo aplicado, su viscosidad disminuye. ¿Ok? O sea, este no está dibujado acá, pero lo podemos hacer rápidamente. ¿Ok? Pues básicamente, si nosotros graficamos tau y aquí la viscosidad, estos fluidos tienen un comportamiento, al principio tienen un comportamiento así, luego bajan su viscosidad y luego llegan a un límite. Ok, perdón, aquí estoy graficando mal. Esta es la viscosidad. Esta sería la viscosidad y este es el esfuerzo aplicado. Ok, entonces si tú deformas el material, conforme tú aumentas la deformación, la viscosidad puede disminuir. ¿Ok? Y eso es una característica, por ejemplo, de la sangre. Aquí estoy poniendo algunos ejemplos. La sangre en general, si tú aumentas la deformación, entonces va a disminuir la viscosidad. Aquí tenemos la sangre. Tenemos algunas pinturas. ¿Ok? Y en general unos materiales poliméricos.
¿De acuerdo? La sangre, ¿por qué la sangre es adelgazante? Bueno, la sangre, recuerden que la sangre está formada de muchas cosas. Tenemos agua, tenemos células, tenemos gases disueltos y todo eso. Pero en realidad, la célula que le da sus propiedades hidrodinámicas son los glóbulos rojos. Entonces, los glóbulos rojos, ya saben, son células que tienen esta forma, ¿no? Si tú tienes si deformas muy poco la sangre, vaya, si está prácticamente estática, se sabe que estos glóbulos rojos empiezan a unirse y forman como cadena. ¿Sí? Se empiezan a unir, y al unirse, entonces, eso es, de alguna manera, entre comillas, espesa la sangre. La hace espesa y la hace muy viscosa. ¿Ok? Si tú empiezas a deformar la sangre, entonces estas cadenas se empiezan a destruir y las células empiezan a separarse. Y este proceso en el cual se separan reduce la viscosidad de la sangre misma. ¿Okay? Entonces es por eso que la viscosidad se considera un fluido adelgazante. ¿Okay? Tenemos el otro caso en el que podemos tener aquí un fluido que hace lo contrario, ¿no? Que es el fluido dilatante, que si tú aplicas una deformación, entonces el fluido se resiste a fluir. Entonces sería algo así como lo contrario, ¿no? Que tú estés aquí y de repente, aumenta su viscosidad. ¿Ok? ¿Qué materiales se comportan así? En general, sobre todo muchos materiales que están conformados con una base fluida, como puede ser un líquido, y partículas sólidas. ¿Ok? Es decir, pueden ser cementos, puede ser arena. De hecho, aquí vamos a poner algunos ejemplos. Cementos, arenas, sí, o sea, arenas moviéndose, movimiento de semillas y granos. ¿Ok? Como puse por ahí, experimentos con agua y maicena. ¿Alguno de ustedes ha visto estos experimentos de agua con maicena con agua? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Yo creo que la mayoría, ¿no? Ha visto por ahí estos experimentos en donde ponen como alberquitas, ¿no? De agua con maicena. Incluso, pues, puedes tú correr, ¿no? Correr por la superficie, ¿sí? Y no te hundes, ¿ok? Eso es porque cuando tú caminas o cuando tú corres, generas una fricción, ¿no? Una fricción tangente, y eso obviamente hace que el material se resista a fluir y por lo tanto se espesa y es como si tuvieras ahí concreto. Entonces, entre más rápido corres, más fuerte es la resistencia y por lo tanto no te hundes. Si de repente tú dejas de caminar y te quedas quieto, entonces la viscosidad disminuye y entonces sí te empiezas a hundir. ¿Okay? Entonces es un ejemplo por ello. Y de ahí, bueno, puse aquí algunos de los fluidos que se utilizan, de los modelos que se utilizan, por ejemplo, para sangre, ¿okay? Como son el fluido de Bingham y el fluido de Caso. Aquí a lo mejor sí está un poco exagerado. Déjenme mover tantito esto. Pues normalmente aquí lo que nos indica es que vamos a tener igual un esfuerzo tau y, que es un esfuerzo solamente de excedencia. ¿Sí? Entonces existen fluidos que requieren una
a veces una pequeñísima cantidad mínima de valor de fuerza para que comiencen a fluir. ¿Okay? Y la sangre es uno de ellos, ¿no? Resulta, y eso se puede medir, ¿no? Obviamente necesitas instrumentos muy sofisticados, muy caros y muy precisos. Resulta que cuando la sangre está quieta, o sea, cuando tú la pones en un vaso, la dejas un tiempo ahí, como les decía, se empieza a espesar, ¿no? Se empieza las células se empiezan a unir y empiezan a formar cadenas y casi se convierte como si fuera un sólido, ¿no? Entonces, si tú aplicas un esfuerzo sumamente diminuto, no logras que fluya la sangre, ¿ok? Entonces requiere superar un valor de esfuerzo, de excedencia, para poder observar que ya hay una deformación, ¿ok? Y estos modelos, el modelo de Carson y de Bingham, pues toman eso en cuenta. Obviamente, Carson y Bingham es el nombre de las personas que realizaron estos modelos matemáticos, que les voy a mostrar más adelante, que nos describen el comportamiento de la sangre. ¿Okay? Entonces, fluidos con esfuerzo de excedencia, ejemplos, como les decía, pues la sangre, no sé, ¿no? La pasta de dientes, ¿ok? La catsup, ¿no? La mayonesa, y en fin, otros. ¿Ok? Fluidos viscoelásticos. Bueno, estos fluidos o materiales viscoelásticos no necesariamente son, no necesariamente pueden ser considerados como fluidos. Tienen la propiedad o propiedades tanto viscosas como elásticas, ¿no? O sea, como si fuera un resorte, por decirlo así. ¿Okay? Y la próxima clase voy a mostrar voy a preparar unos videos para que ustedes vean, pero en general, ¿qué materiales, ¿no? podrían considerarse como viscoelásticos? Pues, por ejemplo, músculo, piel, ¿ok? Incluso algunos autores por ahí han dicho que la sangre puede llegar a tener comportamiento viscoelástico y por ahí hay muchos líquidos que le llaman líquidos poliméricos, ¿sí? que son sustancias, ¿no? Que tienen, como su nombre lo indica, polímeros que consisten en cadenas muy, muy largas, las cuales, pues, digamos, le dan una propiedad, ¿no? a la mezcla, que es justamente tener comportamiento elástico. ¿Okay? Vamos a ver unos videos en la siguiente clase. Y creo que lo podríamos dejar aquí. ¿Hasta ahorita hay alguna duda? ¿Pregunta? No, profe, todo bien. Muy bien. Entonces, el miércoles, en nuestra siguiente clase, voy a mostrar algunos videos, ¿no? Relacionados con, pues, estas características, ¿no? De líquidos relaxantes, dilatantes, ¿no? La sangre también, que es considerada como un fluido en general no newtoniano. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, pues lo dejamos aquí y nos veríamos este miércoles. Vale, profesor. Muchas gracias. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.